esto, y nosotros lo vamos a subir después a la web y te vamos a avisar para que ustedes le den también la difusión que ustedes desean. Bien, porque me ¿Sí? preguntaron eso, para si se podía grabar y difundir. Genial. Sí, sí, se graba y se difunde siempre con autorización de ustedes, básicamente. Perfecto, perfecto, no hay ningún ¿Sí? problema. Bueno, se van sumando de a poquito, pero ya estamos. Mientras se va la gente sumando, saludo formalmente, vamos a darles unos 5 minutos. Justo acaba de terminar también el, El partido. el partido de donde se supone que va a salir de nuestro adversario futuro, así que vamos Bien, a darles unos breves instantes no hay problema. y arrancamos Juan, si durante la con las formalidades. presentación querés frenar para preguntar, o sea, yo armé como una presentación a modo de una ayuda a memoria, de algunas imágenes gráficas que me parecen muy ricas, pero si querés parar y preguntar o interrumpir, ningún problema, ¿eh? Bueno, genial. Yo por lo general dejo que se suceda, de hecho voy tomando nota como para hacer preguntas y Bien, una vez que termina el expositor hago preguntas y me perfecto, entretengo me entretengo con eso. Así perfecto. que vamos. Vamos vamos a dar 2 minutos más y empiezo Ningún problema. con las presentaciones formales. Todavía no se conectó la cámara, que entiendo que se iba a conectar. Vamos a 2 minutos. Bueno, vamos a ir dando inicio y a medida que vaya sumándose gente, se le dará el ingreso correspondiente. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en nuestra última sesión del año de la Cátedra del Reino Unido. Hoy, hoy con este cierre, en una ocasión bastante especial, con algo para nosotros, para mí en lo personal, nuevo, que es justamente hablar de temas vinculados a la salud, vinculados a las organizaciones que hacen a la salud en la República Argentina y sobre todo con una institución que asimismo se presenta como una institución casi tan antigua como la República Argentina, ya que nació en 1844, que es el Hospital Británico, que vale decir algo que es muy importante, que fue el primer hospital de una comunidad. Después del hospital británico apareció el hospital alemán, apareció el hospital francés, el italiano, etc. Así que, en cierto sentido, la comunidad, los inmigrantes británicos, marcando el camino de lo que después fue la comunidad de salud en la República Argentina. Hoy nos honra con su visita, con su presencia a la cátedra en este último evento. Después les voy a contar hacia el final de la sesión de hoy cómo vamos a organizarnos el año que viene. El año que viene va a ser el tercer año y esperamos ya entrar plenamente en la modalidad híbrida, pero bueno, comenzamos en virtual y nos vamos a despedir en virtual. Hoy nos acompaña Carolina Giuffre, quien es enfermera, que es enfermera graduada del Hospital Británica, es especialista, perdón si no lo digo bien, es especialista en control de infecciones, entiendo que es esto, fue miembro del BOAR, ex miembro del BOAR de la Federación Internacional de Control de Infecciones, fue directora nacional por la campaña de mejora en la sanitación de las manos en su momento también, y en este momento dirige el programa de enfermería en el Hospital Británico. Carolina, gracias por estar con nosotros en esta muy breve introducción a vos.
Gracias por acompañarnos en esta tarde. Y bueno, somos todos oídos para escucharte y para comenzar en nuestro diálogo de todos los meses en la cátedra. Bárbaro, gracias Juan, a vos, a UCEMA y a los organizadores por invitarme a participar de este cierre de ustedes, de esta parte de la cursada. Me honran con la invitación. Nobleza obliga a aclarar que no soy la persona que dirige toda la enfermería. Estoy acompañando a nuestra directora, que es la matron María Chambi. Yo hace poquitos meses pasé a la dirección de enfermería como en un cargo nuevo, en una jefatura de gestión, para apoyar, potenciar y tratar de ayudar a crecer a nuestro plantel de enfermería. Así que eso obligaba a aclararlo, pero estoy muy, muy feliz y orgullosa de ser parte de ello. Si les parece, confirmame si están viendo la pantalla en modo presentación. Estamos viendo perfecto. Bien, Perfecto, estamos. Entonces, para todo el resto, buenas tardes, y como le decía Juan hace unos minutitos, preparamos una presentación con diapositivas, un poquito para que nos guíen en el hilo conductor de nuestro material preparado, de las fechas, para no decir del discurso y hacerlo un poquito más descontracturado, pero siéntanse en libertad de preguntarme lo que sea. Yo llegué al hospital en el año 1990 y hace 2 días hizo 30 años que me recibí, lo cual parece muchísimo tiempo y se pasa muy rápido, la vida pasa rápido, y tuve el privilegio de conocer como varias facetas del hospital, ¿no? Por eso me gustó ponerle el título del legado de la comunidad británica en Argentina. Como Juan decía, el Hospital Británico nace casi con el país, y la verdad que el trabajo que realizó la comunidad británica, la visión que tuvo, el objetivo, la expectativa, la motivación fue sumamente admirable. Un poquitito de historia para introducirnos en el tema. En el año 1827 se funda en Buenos Aires, desde la comunidad británica, eran inmigrantes que venían al país, la Sociedad Amigable Británica, ¿sí? Inicialmente tenía como una visión y una intención un poco más social, no solo de salud, porque ayudaba a las personas indigentes, a personas en situación de vulnerabilidad social, y atendía también a los enfermos. Y fue un poco esto que parece que surgiría de los lazos y relaciones habituales de pertenencia frente a lo que en Argentina diríamos nuestros paisanos, ¿no? Uno ve un vecino inmigrante de nuestra misma nacionalidad que necesita ayuda, y se da por naturaleza del ser humano unirse para ayudarse y ser solidario. Posteriormente, el nombre de la Sociedad Amigable Británica se modifica por la Sociedad Filantrópica Británica, y que ya inicia un trabajo un poco más formal con sus autoridades, con la colectividad británica, en acuerdos de cooperación y ayuda. Ya en el año 1842 arriba al país el reverendo Barton Dodge junto con su familia, y él tenía como una preintención de poder ser una ayuda no solamente en lo emocional y espiritual desde su rol de reverendo de la Iglesia Anglicana, sino en poder también sumar a su predicación de fe un aspecto social y de ayuda, y como mayormente jerarquizado o apoyado por el eje de la salud, ¿no? Y en el año 1840, 2 años antes que él arribe al país, esta sociedad filantrópica adquiere una propiedad que va a llamar el Dispensario Médico Británico. Y es interesante para los que vivimos en Buenos Aires pasar por la esquina de Avenida Independencia, en San Telmo, donde está hoy lo que se denomina el Viejo Almacén, donde se compró esta propiedad
que tenía habitaciones, así parece esa foto como chiquitita a la esquina, pero tenía habitaciones donde se hospedaban entre 15 y 20 hombres enfermos. Recordemos que si nos situamos en el marco histórico de la Argentina, en esa época había enfermedades como fiebre amarilla, algo de malaria probablemente, donde muchas personas, y aquellas sobre todo en situación de vulnerabilidad y pobreza, eran afectadas por estas enfermedades. Y ese dispensario se adquiere y se empieza a atender en aquellas habitaciones a pacientes de la comunidad británica, y había una enfermera que viene del Reino Unido, que era la señora Nesbitt, que ella asume como un rol bastante integral para aquel momento, que era actuar de cuidadora, enfermera, cocinera y mucama de ese pequeño dispensario. Siempre cuando uno lee la historia de Florence Nightingale se resalta que eran personas que tenían, no sé, como esa cualidad de trabajar incansablemente en lo que uno hoy en término moderno diría 24/7, ¿no? Dormían muy poco, comían muy mal, se hacinaban, pero trabajaban para ayudar al prójimo. Paréntesis, la semana pasada o hace 2 semanas en un Ateneo que hicimos, que ahora les voy a mostrar de enfermería, señalábamos que nos gustó después o durante la pandemia, después de la pandemia, ser como reconocidos y valorados por el arduo trabajo realizado, y muchas personas como que denominaron al personal de salud en la categoría de superhéroes, ¿no? Pero creo que es válido, y acá es donde hago el paréntesis, entender que ninguna de las personas que fueron como grandes líderes en la medicina, en la enfermería, en la salud y ahora en la intra y post pandemia, somos literalmente superhéroes, porque uno cuando piensa en los superhéroes del origen que sea, ¿no? Los superhéroes que nos encantaban de los dibujitos, hoy de Marvel, o podríamos decir un ángel, un superhéroe, tienen poderes sobrenaturales, ¿no? Y la realidad es que el personal de salud tiene poderes limitados. Así que yo pensaba en la señora Nesbitt como enfermera, cocinera y mucama, y decía, esta señora no para nunca, seguramente tuvo alguna persona que la ayudaba, pero sí claramente dejó una marca y un legado en el inicio del dispensario allí en San Telmo. Ya habían arribado algunos médicos al país, entre ellos el doctor Robinson, que actuaba como médico clínico, como médico integral de este dispensario, y el doctor Maquina, que era el cirujano. Y antes del dispensario y antes de que veamos cómo fue la salud creciendo en las instituciones, las cirugías y los tratamientos se hacían en los domicilios, ¿sí? Así que había cirugías que se realizaban en los domicilios, y posteriormente se trasladan a los dispensarios o a los centros de salud. ¿Cuál fue la motivación que cuentan los libros de historia, ¿no? que hizo que la colectividad británica se impulsara para tener su sitio de atención y adquirir la propiedad? La literatura cuenta que la colectividad estaba sumamente agradecida con la recepción del país a ellos para poder vivir, trabajar y desarrollarse, y que no querían ser como una carga para el sistema de salud público, que en ese momento no tenía los 34 hospitales que hoy tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sino que había un hospital de hombres y un hospital de mujeres, ¿sí? Y a esto se sumaba la limitación en el idioma. Muchos inmigrantes no hablaban en inglés, y muchos argentinos, perdón, en español, y muchos argentinos no hablaban en inglés, con lo cual había una limitante en la comunicación que es tan vital en la atención de salud. Así que como que 2 motivaciones importantes para empezar a adquirir y contar con un lugar para atender a la comunidad, tenía que ver con esto de quitar una carga económica al sistema de salud público y poder tener, yo me imagino que también hasta algo culturalmente adaptado, ¿sí? Ustedes estuvieron viendo cultura británica, y cuando uno piensa en el término cultura, estamos hablando de usos y costumbres habituales y como muy propias de distintas comunidades, ¿no es así? Entonces,
Imagino que también el choque cultural y la adaptación transcultural habrá sido un factor importante, que donde se encontró personas de la misma comunidad que atiendan y entiendan la idiosincrasia de la colectividad británica es un alivio en el momento del tratamiento, ¿sí? En el año 1853 recién se denomina esto que era el dispensario como Hospital Británico, la primera vez que ya se lo nombra o se le cambia la denominación como Hospital Británico en Argentina, ¿sí? Y si tuviéramos que hacer como una línea de tiempo, que es literalmente lo que está en la diapositiva, el hospital tuvo en su caracterización, en su identificación, en lo que en términos modernos nosotros llamamos en su ADN institucional, tuvo algo que fue muy, muy significativo, que es que fue innovador en muchas cosas, ¿sí? El Hospital Británico fue innovador en realizar la primera cirugía con anestesia general, que la hizo el doctor Maquina en 1847, y es la plaquita que ustedes ven acá debajo del 1847. El Hospital Británico, yo ahora les tiro títulos y después vamos a ir profundizando en cada uno de ellos. En el año 1890 funda la primera escuela de enfermería del país. Todo lo realizado previamente era con personas voluntarias, sin una currícula, sin un estudio formal, sino que era como se podía, con lo que se sabía, y en general eran personas dedicadas a la limpieza que ayudaban a cuidar enfermos. En el año 1980, en el Hospital Británico se realiza el primer implante coclear del país. En el año 1986 se realiza el primer trasplante de médula ósea en el país. Y hay un dato más que acá no está y suele pasar desapercibido porque fue como menos significativo, pero en la década del 90 en el Hospital Británico se hace el primer diagnóstico de HIV en la Argentina, que se confirma en un laboratorio tercero, pero la sospecha diagnóstica y la obtención de la muestra para el diagnóstico fue con los infectólogos, el doctor Efron en su momento en el Hospital Británico. En el año 2010 se hace el primer trasplante renal con nefrectomía laparoscópica, esto es sacar el riñón por vía laparoscópica y por vía vaginal, es el primer trasplante de ese tipo en Latinoamérica, y fue también un hito marcador para el sistema de salud, ¿no? En el año 2013, en el hospital se celebra que se realizaron los primeros 100 trasplantes hepáticos de la Argentina, y así podríamos ir nombrando distintos hitos innovadores en salud, ¿sí? La cirugía laparoscópica en Argentina fue el Hospital Británico de los primeros en realizarlos. Entonces hay como cuando hablamos de cambio cultural en salud y jerarquizamos las características de las instituciones como, así literalmente como el ADN institucional, podemos decir que el hospital, los profesionales, no el hospital como edificio, sino como institución y sus profesionales, tienen un hilo marcador que es ser innovadores. Cuando Juan mencionaba un poquito de mis antecedentes, yo me formé en el Hospital Británico entre el año 90 y 92, después completé mi ciclo de licenciatura y hice algunos años de actividad asistencial en una sala de internación médico-quirúrgica. La especialidad quirúrgica me encanta, me apasiona, y posteriormente pasé a la escuela de enfermería como docente, ¿no? A los pocos años me proponen pasar a la escuela de enfermería, al servicio de control de infecciones junto con el servicio de infectología, y allí me empiezo a formar como enfermera en control de infecciones, y el hospital pudo acompañar que, siendo yo presidente de la Sociedad Científica en Argentina de Enfermeros en Control de Infecciones, pudiéramos llevar al Ministerio de Salud de la Nación la primera campaña nacional para la mejora de higiene de manos en Argentina. La higiene de manos a nivel institucional es un indicador claro y sensible de calidad de atención y de evitar complicaciones infecciosas, ¿sí? Y esto, a ver, no es que me gusta autorreferenciarme, sino que
en la mención de hitos producidos a nivel nacional, pude representar al hospital en el Ministerio de Salud, así como mencionó Juan, en la Federación Internacional de Control de Infecciones, que nuclea las asociaciones de todo el mundo, y finalmente participar en la Unidad Global de Control de Infecciones de la Organización Mundial de la Salud, realizando modelos de programas a nivel nacional y a nivel institucional. Entonces, esto fue algo que caracterizó al hospital de modo permanente. Ya en el año 1972, el hospital tenía un gran crecimiento como comunidad, con una población de pacientes de la comunidad británica sumamente importantes, y funda lo que hoy se llama el Plan de Salud. Antiguamente se llamaba el Plan Scheme y Pampa, que era donde se atendía a la comunidad británica, y algunas personas argentinas que empezaban a atenderse en el hospital, ¿sí? En el año 1972 se creó este plan y el Plan de Asistencia Pampa, y en el año 78 el hospital ya empieza a generar una visión más académica y formativa de modo formal, iniciando el primer programa de residencias con el servicio de pediatría. Las residencias crecieron rápidamente, así acompañando el crecimiento de los servicios y especialidades médicas y quirúrgicas del hospital, y en el año 1992 arriba la Universidad de Buenos Aires al hospital como sede académica, ¿sí? Y empezamos a formar los residentes, los médicos y las enfermeras bajo un programa universitario. Saben que los médicos estudian en muchas universidades, muchos ya al estudiar en la Universidad de Buenos Aires y actualmente en la UCA, hacen desde sus primeros años la formación en el Hospital Británico, tanto para enfermería como para la carrera de medicina, ¿sí? En el año 2009 se hace un convenio con la Universidad Católica Argentina, donde posteriormente se construye ese edificio que ven allí en la foto, y ahora vamos a ver algunas fotos más, donde antiguamente las enfermeras que estudiábamos y vivíamos en el hospital, nos recreábamos, había ahí como un parque y una pileta, eso por ahí lo pueden haber conocido como el evento histórico recreativo. ¿Por qué? Porque muchas enfermeras al estudiar en el hospital vivíamos en el hospital, muchas veníamos del interior del país donde no había universidades, y algo que brindó la escuela de enfermería era la posibilidad de instalarse en el hospital, hacer la cursada teórica y acompañada por una práctica de 3 años de modo permanente. Entonces estábamos en el hospital 11 meses al año, ¿sí? Y en tiempo de verano y en tiempo libre, fuera de las guardias, podíamos ir al parque, hacer un asadito en la parrilla del fondo y disfrutar de la pileta. Hoy ese predio ya no está, hoy no hay un lugar donde las enfermeras vivan, sino que estudian, tanto en la sede de la UBA como de la UCA en el Hospital Británico, y en donde era el jardín La Pileta está construido y ahora en potencial desarrollo, próximos a iniciar en los próximos meses, 2 pisos más para la UCA desarrollar mayor actividad académica, ¿sí? En el 2014 cumplimos nuestros 170 años y se inicia con la UCA la licenciatura en enfermería, se complementa el ciclo básico con la licenciatura en enfermería. Un evento o un hito que fue muy importante para la historia del Hospital Británico, pensando en el legado dejado a la Argentina y a países vecinos incluso, fue la visión de crear la escuela de enfermería, ¿sí? La primer matron que vino al Hospital Británico vino con algunas enfermeras de Inglaterra y empezaron una actividad asistencial, y en el año 1890, arriba desde 1889, arriba desde Inglaterra una enfermera de apellido Eames, y ella fue quien desarrolló, y al año de instalarse pudo inaugurar la primera escuela de enfermería del país, siguiendo la currícula exacta del Hospital St. Thomas de Inglaterra, donde quien conducía y enseñaba y conducía la formación era Florence Nightingale, ¿sí? Por eso en esta especie de árbol genealógico está puesta Florence Nightingale, y después
ustedes ven allí, no sé si se ve mi puntero, pero está una foto de Matron Dover, que fue ya la Matron que yo conocí, Matron Smith, que estuvo muchos años en el hospital, y actualmente aquí abajo a la derecha, nuestra actual Matron, Matron Chambi, en esta foto superior a la derecha ven todo el listado de las matrons que tuvo el hospital, y yo me tomé el atrevimiento, si bien mi origen es ítalo-francés, me tomé el atrevimiento de autodenominarme tatarañeta de Florence Nightingale, ¿sí? Pero por esto que les decía recién de que adquirimos el ADN de nuestros formadores. La Escuela de Enfermería replicó el mismo modelo de la Escuela de Enfermería del St. Thomas y nos formamos en un modelo muy fiel, ¿sí? En todo lo que se puedan imaginar, desde el uniforme que ustedes pueden ver en fotos muy antiguas, en nuestro modo de comportarnos, de peinarnos, en cómo conducirnos frente al paciente, en la interacción médico-enfermera, en la visión de potencial de desarrollo, en una disciplina sumamente profesionalizada, donde, les voy a contar así como anécdota, se transformaba casi en un insulto que una enfermera recibiera una propina de un paciente, porque entendíamos que nuestra profesión era sumamente exquisita y lo que hacíamos era ser los mejores profesionales que podíamos ser, con lo cual no era que el paciente nos tenía que agradecer con una propina, sino que un gracias y quizás una valoración estaba sumamente bien, pero no concebíamos y teníamos medio como recelo de que eso ocurra porque nuestro nivel de enfermería queríamos y queremos que sea exquisito y cualificado y marcando una diferencia con este estigma social que arrastró y arrastra todavía la enfermería, ¿sí? Entonces eso por ahí como anécdota, ¿no? Pero la escuela de enfermería formó, y ahora les voy a decir algunos números, miles de profesionales que no solo venían de Argentina, sino de países limítrofes. Hemos formado gente de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, de Ecuador, y después lo que ha pasado, y les voy a contar un poquito más adelante, por dónde está nuestra enfermería en el mundo, ¿sí? Entonces, la verdad que uno cuando mira números, y dice, desde 1890 hasta la fecha se graduaron en nuestra escuela de enfermería 2.127 alumnos, de los cuales varios estamos todavía en el hospital y otros varios están los que, a ver, estamos hablando de 1890, ¿no? Los que están vivos y ejerciendo la profesión, están en distintos países del mundo, y en el año 92 se realiza este cambio cualitativo, que es que el hospital deja de ser la escuela deja de ser una escuela terciaria para ser una escuela universitaria y transformarse en sede de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Lo que ustedes ven acá a la izquierda, el edificio más antiguo, es lo que nosotros denominamos el Nurses Home, que era donde las nurses vivíamos. Después, ya cuando yo vine, el edificio tiene 3 pisos, entonces vivíamos en primero y segundo año, hacíamos nuestras prácticas hospitalarias de 6 a 12 del mediodía, 6 de la mañana a 12 del mediodía. Teníamos 1 hora para almorzar, bañarnos, cambiarnos. De 1 o desde las 13 horas hasta las 17 teníamos nuestra cursada teórica, y después de eso un ratito de descanso y a seguir estudiando para el día siguiente volver a nuestra práctica. La gran ventaja de ese sistema fue que cuando terminábamos tercer año teníamos literalmente 3 años de práctica hospitalaria, ¿sí? Con lo cual ya a finales del tercer año, nuestras nurses seniors practicaban de dejarnos a cargo de la sala, siempre acompañadas y supervisadas, pero teníamos como muchas horas de práctica y no nos costaba insertarnos a la actividad laboral con experiencia. Al pasar a ser una sede universitaria, las horas de práctica disminuyen mucho, ya las enfermeras no viven en el hospital, y hacemos una integración y acompañamiento en el personal graduado, porque no tiene 3 años de práctica, sino que serán unas 300 horas aproximadamente, ¿sí? Significativamente menor al modelo anterior. El hospital
se caracterizó por una graduación sumamente emotiva y significativa en los jardines que se hace cada año, donde acá hay una foto donde Matron Dover simbólicamente cruza su lámpara, que era el simbolismo de la lámpara que Florence Nightingale utilizaba para iluminarse en las noches, en las tiendas de campaña, en Crimea y en los hospitales donde no había luz eléctrica, ¿sí? Pero sería un simbolismo como de sabiduría esa lámpara, y enciende la lámpara de hasta ese momento la estudiante de enfermería, que se transforma en la staff nurse, ¿sí? la nurse graduada. Entonces, esto es la foto que están viendo aquí a la derecha en el medio, donde cada año la matron simbólicamente reconoce a la estudiante de enfermería y la recibe como graduada. Y lo que pasa posteriormente y hasta la actualidad, y estamos trabajando para perfeccionarlo cada vez más y ayornarnos a los avances tecnológicos, es que tanto en la ciencia médica, pensando en los médicos, como en enfermería y cualquier disciplina de salud, una vez que la persona se recibió, solamente es el primer trampolín para seguir formándose, ¿sí? Ya hoy en muchas carreras y en muchas profesiones, las personas necesitan actualización continua, pero si hay una ciencia donde uno no puede dejar de formarse si quiere estar a la altura de las circunstancias, es en el sistema de salud. Y nosotros en los últimos años, y sobre todo el último año, de modo muy fuerte post pandemia, estamos trabajando en un proyecto integrado con la Dirección de Enfermería y la Escuela de Enfermería, en lo que funcionalmente trabaja como Departamento de Educación Continua, que funciona en 3 niveles, ¿no? El primer nivel es toda la formación obligatoria y continua y la actualización para nuestro staff de enfermería. Son esas clases donde nuestros enfermeros no pueden dejar de participar ni pueden dejar de rendir créditos anuales, porque es lo que sí o sí uno tiene que garantizar que el enfermero continúa actualizado o adquiere nuevos conocimientos, ¿sí? Un ejemplo de ello es, yo se lo voy a decir en muy sencillito y después en un lenguaje más técnico, antes los sueros o las agujitas del suero se ponían, decíamos, a mano alzada, y cuanto más experiencia tenía la enfermera y cuanto más buenas venas tenía el paciente, más sencillo era. Pero eso dejó de ocurrir cuando empezamos a tener muchos pacientes con patologías que alteraban su sistema venoso y empezamos a tener accesos venosos dificultosos. Entonces, ¿qué se hace hoy? Formamos a nuestros enfermeros en colocar sueritos, o nosotros decimos accesos vasculares, guiados bajo ecografía, ¿sí? Eso hasta hace 5 años no existía. Entonces necesitamos innovar con nuestros enfermeros, y por eso a la derecha está la simulación, porque no practicamos con pacientes, sino con muñecos, en, por ejemplo, colocación de accesos venosos dificultosos bajo control ecográfico. En un segundo nivel, lo que desarrollamos son aquellos temas donde vemos potenciales o la institución tiene necesidades puntuales, y hay personas que dicen, bueno, yo quiero formarme en cuidados críticos, ¿sí? Y lo que ha pasado en el desarrollo del país es que hay asociaciones, universidades que dan cursos, que certifican, y después nuestra institución también generando cursos de formación orientados a necesidades particulares, intereses particulares y potenciales de las personas. Ejemplo, les podría decir, un curso de actualización en cuidados críticos, adultos o neonatales, en hemodinamia, en hemodiálisis, y podríamos seguir con la lista de temas. Y en un tercer nivel es todo el desarrollo que ya hacemos como de posbásica a niveles de posgrado, que estamos ahora iniciando un proceso de desarrollo con la Universidad Católica Argentina, y donde, por ejemplo, nosotros mandamos a nuestros enfermeros a formarse en seguridad del paciente, en control de infecciones, vamos a formar enfermeros en informática médica, en project management, y muchas cosas que pueden ser en distintas casas de estudios y no solamente en el hospital, ¿sí? ¿Por qué esta simulación tan fuerte ahí? Porque cada vez más como herramienta pedagógica se utiliza la simulación en algo tan sencillo como practicar una comunicación dificultosa, como comunicar una noticia triste o fea a una persona, hasta como, por ejemplo, hacer reanimación cardiopulmonar o poner un catéter, como les contaba, en un paciente, ¿sí?
Entonces, ya los programas de educación continua modernos no son tan áulicos como hacíamos tradicionalmente, sino que trabajan mucho in situ. Lo que ven allí ustedes en esta imagen es capacitación en mejora de higiene de manos, con una caja que le está mostrando a ese doctor, ¿sí?, cómo él realizó la práctica con una luz ultravioleta y un tintor fluorescente, muestra cuán bien hizo la técnica, si lo hizo bien o no, y si no, se enseña y se corrige en el momento. Y después las de la derecha es también de control de infecciones, simulación preparándonos para atender a los pacientes con COVID. Esto fue al inicio de la pandemia, cómo preparamos todo el hospital y cómo practicábamos, porque no queríamos que la persona vaya con estrés de novato a practicar con un paciente real, sino que practique, se equivoque y practique mucho con situaciones simuladas, ¿sí? Esto se hace, el programa de educación continua. Hay muchas cosas que ejecuta enfermería, muchas cosas que ejecutan los médicos, kinesiólogos, cada disciplina, pero enfermería tiene un programa absolutamente amplio y transversal a todo el hospital. Otra metodología didáctica innovadora que hemos incorporado este año fue tener el primer Ateneo de enfermería. Un Ateneo es un lugar donde se lleva una situación problema, se estudia esa situación, se lleva toda la revisión bibliográfica del tema y se discute cuál es la mejor opción de tratamiento para un paciente, ¿sí? En general son multidisciplinarios, participan, o sea, los Ateneos son muy habituales y nacen en la medicina y después se van ampliando a otras disciplinas como enfermería, kinesiología, nutrición, y lo más rico es cuando nos juntamos todos e intentamos resolver la situación problemática de un paciente de modo interdisciplinario. Lo que ven acá es, en este primer Ateneo de enfermería, hubo casos presentados, como es el de la derecha de abajo, por los profesionales de enfermería de la sala de traumatología, después se presentó un caso desde los estudiantes de enfermería, y presentaron otro caso los residentes de enfermería de terapia intensiva, ¿sí? Esto un poquito para darles a conocer lo que hace el hospital actualmente en educación en enfermería. Pero todo el departamento de docencia e investigación que nuclea todo lo que tiene el hospital en materia formativa, también ha crecido y ha innovado mucho, por ejemplo, en la educación a distancia, en lo que se denomina telemedicina, no como atención, sino como cursadas en sistemas virtuales, en entornos virtuales, ¿sí? Después hay sistemas de residencias, hay sistemas de fellowships, que son personas que ya hicieron residencias, pero se hiperespecializan en distintas temáticas. Y hay sistemas de becarios nacionales y extranjeros que vienen al hospital para aprender. Nosotros hasta la fecha, les conté que en el año 78 se inicia la residencia médica con los residentes de pediatría, y hasta la fecha tenemos más de 900 residentes egresados y más de 400 fellows egresados. Y fíjense que las especialidades son tan numéricas, ¿sí? Cada día crecen más. Y hemos inaugurado nuestra residencia de terapia intensiva en enfermería, y estamos próximos intentamos poder iniciar la residencia también en control de infecciones, en enfermería en control de infecciones. Con lo cual la actividad docente del hospital, iniciada en el año 1848-49, con los primeros médicos que vinieron al hospital, nunca se detuvo ni dejó de crecer. Esto también, si uno lo mira desde el punto de vista del legado, es algo sumamente cualitativo, ¿sí? Si bien hoy la ciencia médica ha crecido mucho en la Argentina y hay múltiples casas de estudio para formarse, y ya hay proporcionalmente más médicos que enfermeros, la calidad y el prestigio académico de formación en el Hospital Británico, hoy asociado a la UBA y a la UCA, no se ha detenido en el centenar de años que tenemos como historia institucional. Cuando pensamos en todo lo necesario para llevar adelante toda la actividad de salud, lo académico es consecuencia de la necesidad de crecimiento, ¿sí? Y vimos que empezamos en algo muy chiquitito como un dispensario, y van a ver al final cómo es nuestra intención de crecimiento percibida en estos años. Pero cuando se compra el terreno, o la quinta donde hoy está implantado el hospital, que era en Solís acá y Caseros y Pedriel, o Solís y Pedriel,
el edificio, si lo ven en esa foto, era como más chiquitito, ¿no? Y el hospital en aquel momento puso en funcionamiento 122 camas y ya 4 quirófanos, donde ven el mobiliario en la foto de aquí abajo y el atuendo, y compárenlo con esta foto de hace algunos años en nuestro quirófano del segundo piso, de cómo avanzó lo tecnológico y la estructura, ¿no? Y la estructura edilicia requiere ser ayornada para poder acompañar la innovación en la ciencia médica, ¿sí? Cuando hablamos de estructura edilicia, hablamos también de equipamiento. Yo voy a finalizar la presentación con la presentación de nuestros proyectos en los quirófanos, y no solo necesitamos crecer en edificios, sino que es necesario crecer en estructura de equipamiento, en estructura de recurso humano, en estructura de instrumental. Ustedes ven acá un pequeño placar o vitrina de vidrio donde hay instrumental que se preparaba para la cirugía. Y si hoy vieran nuestra central de esterilización o nuestros depósitos de material estéril, la dimensión es significativamente mayor, ¿sí? Entonces, el hospital fue creciendo y cada vez nuestro terreno va ganando más espacio edilicio, porque es necesario para poder acompañar toda la demanda de atención que tenemos. En el año 2022, hoy contamos con 257 camas, algunas todavía son compartidas, muchas de ellas individuales, pero comparen el pabellón que era Parish General, que está a la izquierda abajo, con una cama de internación hoy, donde entendemos lo significativo que es que el paciente pueda estar en un ámbito de privacidad, de silencio, de confort, acompañado por sus afectos cercanos, que son vitales para hacer más precoz la recuperación, y el hospital ha crecido en ese sentido. Hoy contamos con 14 quirófanos en 3 plantas quirúrgicas distintas, y aparte un piso de maternidad que tiene 2 salas de partos y un quirófano. Tenemos un centro de hemodiálisis propio con 15 posiciones, de las cuales una de ellas es para pacientes aislados. Tenemos un servicio propio de hemodiálisis, una guardia que ya también está sufriendo las necesidades de crecimiento, pero una guardia de emergencias equipada con 3 unidades de observación y 2 shock rooms donde se pueden ventilar pacientes, y se instalan unidades como de terapia intensiva hasta que el paciente es trasladado a la terapia intensiva, y 5 sedes periféricas en el Gran Buenos Aires, o sea, 4 en el Gran Buenos Aires y una más en microcentro, que nos dan soporte ambulatorio, ¿sí? Tenemos una sede en el microcentro en calle Suipacha al 700, una en Lanús, una en Vicente López, que hace muy poquitito inauguró su nueva sede de mayor crecimiento y envergadura, y una muy nuevita en Quilmes, que también nos da como apoyo a todos nuestros pacientes de la zona sur. Y esta infografía que se hizo hace muy poquito me gustó mucho porque dimensiona un poco toda la actividad del hospital, ¿no? Nosotros atendemos más de 1.130.000 consultas al año en internaciones, y ya hoy no solo atendemos a la comunidad británica, sino que el hospital se ha abierto a la comunidad en general, sin distinción de país. Atendemos y hemos atendido a personal diplomático y de muchísimas embajadas, y personas no diplomáticas de cualquier nacionalidad que tienen acceso por su obra social o prepaga, o por venir como pacientes particulares porque eligen el hospital para atenderse, ¿sí? El hospital ha desarrollado muchas acciones que hoy llamaríamos como de responsabilidad social corporativa, donde ha salido a capacitar, y hemos ido desde la enfermería y desde el cuerpo médico a capacitar a muchas instituciones a lo largo del país y de Latinoamérica, y algunos de nosotros hemos tenido el privilegio de ir a dar charlas y capacitaciones en otros continentes también, y se ha destacado por su mirada solidaria hacia la comunidad, trabajando en la comunidad con programas de atención primaria de salud, formando alumnos en las escuelas, en programas de prevención de enfermedades.
el hecho de realizar lo que inauguró nuestra primer matron, que se llamaba el Garden Party, nosotros le llamamos la Kermés, era una instancia donde era un día recreativo, pero se recaudaban fondos para apoyar toda la actividad educativa del hospital. Eso se suspendió por la pandemia y esperamos ya en el próximo año poder realizarla en nuestra tradicional Kermés, donde pasábamos un día muy, muy lindo de modo recreativo, pero con la expectativa de juntar fondos para la actividad educativa. Y los desafíos que presenta el crecimiento de nuestro hospital respecto de mantener a todo nuestro personal fidelizado, de mantenerlo actualizado, y eso lo hacemos con los distintos programas que ejecuta. El hospital se certificó como hospital sustentable, hospital verde, y eso lo desarrollamos de modo continuo. El hospital es un hospital libre de humo, y es una política que también mantenemos, y transitamos la primera instancia evaluadora para certificarnos frente a la Joint Commission, que es como uno de los estándares internacionales más altos en calidad y seguridad. El hospital es un hospital evaluador para otros países en cumplimiento de la mejora de higiene de manos, y todo esto se hace por el gran compromiso y la visión que tiene su personal, ¿no? Por eso, otra vez me encantó pensar en esto del legado y por qué el hospital y por qué uno lo sigue eligiendo. Y yo tengo 32 años en el hospital y les puedo asegurar que hay personas que hace más años que yo, que están en el hospital, que se han formado y vieron que eso en esta era ya no es tan habitual. Entonces uno dice, ¿cómo es que hace 32, mi jefa tiene 38 años en el hospital, hay gente que tiene 42, 45 años en el hospital? ¿Cómo es que elegís seguir quedándote? Y eso la respuesta la da la misión y la visión, ¿no? La visión del hospital, de la elección diaria para mí y mis seres queridos, es una realidad, no solo en la atención, sino en la valoración que uno hace cuando elige venir todos los días a trabajar y dejar lo mejor de uno acá, ¿no? Y muchos de nosotros hemos elegido este lugar para que nazcan nuestros hijos. Muchos de nosotros elegimos este lugar cada día para que se atienda a nuestra familia, para traer a costos particulares a nuestros familiares que no tendrían acceso por una obra social, porque entendemos qué salud y qué garantías de calidad se dan en el hospital, porque nuestros valores de servicio, cuidado, integridad, transparencia y cultura del desarrollo son los que nos acompañan en el día a día. No somos perfectos, claramente, y tenemos mucho por crecer y mejorar. Sería una utopía creernos perfectos, pero en serio que, por lo menos desde mi lugar, elegimos este lugar para venir a trabajar y atendernos. Así que cuando, otra vez, ya esta es mi última diapositiva y un videito final, cuando pensamos en el legado, estábamos recordando en estos días, preparando esta charla, tenemos médicos y enfermeros que se han formado acá y que hoy están en una centena de países en el mundo, y que han ido con niveles excelentes de formación, y les podría dar ejemplos en Norteamérica, en Europa, en África, en Asia. O sea, me quedo corta si nombro países, porque en todos los continentes hay médicos y enfermeras graduados de nuestro hospital que están desempeñándose. Muchos de ellos han llevado la escuela de enfermería al interior del país, han crecido en niveles de liderazgo, ¿sí? No solamente a niveles asistencial, sino que todos ellos se han destacado en niveles de liderazgo. El hospital nos ha dejado legado en investigación, no solo en investigación médica, sino en desarrollos en investigación en epidemiología y en enfermería, en investigación en desarrollos de protocolos, brindando opciones de tratamientos a pacientes cuando parecían nulos. En innovación lo mencionamos al principio. El hospital ha dejado legados de familias, muchas familias se formaron acá adentro, ¿sí? Y se siguen formando. El hospital ha dejado un legado y traduce altos valores humanos, y no por ello deja de ser tan profesional en el ejercicio que requiere la medicina basada en la evidencia. Y el hospital cada día y cada año nos va dejando amigos. Y uno cuando piensa en amigos de verdad, en general, a veces se cuentan con los dedos de la mano, ¿no? En el profundo sentido de la amistad. Pero en el hospital uno se lleva relaciones trascendentales.
Y después respecto del impacto en situaciones o en entidades hacia afuera, yo me quedé corta al poner acá algunos ejemplos, porque la mayoría de los médicos y los enfermeros certificados se desempeñan en sus sociedades científicas y llegan a niveles de liderazgo y conducción. En las sociedades científicas de los que se les pueda ocurrir, de pediatría, de terapia intensiva, de control de infecciones, de nefrología, de medicina interna, de cada especialidad que existe, nuestros médicos son parte de esas sociedades científicas y han sido y hemos sido influyentes en el Ministerio de Salud de la Nación para redactar políticas nacionales, en el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires para redactar políticas para nuestro ámbito de injerencia, en la Organización Mundial de la Salud, en la Organización Panamericana de la Salud, entre otros. Y temo fallar por omisión. Pero esto, el único objetivo que busca señalar esto es decir que el hospital ha dejado y sigue dejando legado en los profesionales que componen su comunidad, ¿no? Y el hospital nació generado por la comunidad británica y para la comunidad británica, y la realidad es que con gran solidaridad ha tenido una visión de apertura, donde hoy atendemos, como decíamos hace unos minutos, ciudadanos sin distinción de muchas obras sociales y particulares. No de todas las obras sociales, porque saben que el hospital se autosustenta, ¿sí? No recibe aportes de grandes entidades o gobiernos distintos, salvo en la pandemia, que el gobierno salió a asistir a los hospitales o a los servicios de salud, porque si no los hospitales quebraban, porque se paralizó toda la actividad, pero el Hospital Británico es un hospital que se autosustenta, entonces hace acuerdos comerciales con obras sociales para poder seguir subsistiendo, ¿sí? Y los pacientes particulares también se pueden atender. Así que, nada, yo no sé si toda la audiencia se atiende al hospital, pero cuando quieran visitarnos, los invitamos a hacerles una visita guiada. Y por último, les dejo un videito muy breve para contarles y compartirles nuestro último proyecto ambicioso que estamos encarando como institución. No hay volumen, no hay sonido. Tendrías que marcar, antes de compartir, en compartir pantalla, debería salir compartir pantalla y compartir volumen. Ah, gracias Juan, ya lo busco. Espérame que lo pauso. Así deberías dejar de compartir pantalla. Y después volver a compartir y ahí volver a poner compartir volumen. Ok, vamos a ver si nos sale. Soy enfermera, Juan, teneme paciencia. No, está muy bien. Espérame, que... A ver. Porque arranca solo y... Sigue sin volumen. Lo podemos ver sin volumen, si querés. Y bueno, pues, tengo que encontrarle acá el compartir volumen. A ver, silenciar acá más. cuando vos haces compartir en pantalla, Sí. abajo en Zoom hay un recuadrito que dice compartir con sonido. Yo no lo puedo hacer porque vos tenés el control de la presentación. A ver, pausar, detener grabación, no. Silenciar. Me metí en un brete, Juan, ¿eh? No. Si Bueno, no, musiquita de fondo, sí, para no bueno, detenerlos. entonces si querés lo pasamos sin sonido y Sí, sí, no hay después querés. problema. Se desconectó, justo ya ahora se debe estar volviendo a conectar. Vamos a darles un minuto, estas cosas suelen pasar en el mundo de la virtualidad. Mientras tanto, bueno, agradecerles a ustedes la presencia. Ya se nos va a volver a conectar Carolina. Y bueno, ya el año que viene, les adelanto, vamos a estar junto con la Cámara y con el SEMA nuevamente, vamos a estar haciendo ya actividades no online, sino híbridas, que
es una capacidad que tenemos. Vamos a empezar de vuelta a retomar nuestras actividades en marzo. Vamos a ver la agenda que la iremos comunicando a ustedes, a todos, a su debido momento, o sea, después de que arranque el 2023. Y la idea justamente que nosotros tenemos es comenzar con las actividades ya en un formato híbrido, con gente online, con gente presencial, y seguirle dando vida a los múltiples temas que tenemos en la cátedra del Reino Unido, en esta iniciativa del CEMI, de la Cámara Argentino-Británica, de Comercio Argentino-Británica. Y Guillermo, comparto con vos, era lo que le iba a decir, justamente la pasión en toda esta conferencia. Se lo voy a transmitir apenas se nos vuelva a conectar la ponente. Ahora me estoy fijando en el celular si la tenemos. Ahí me dice, estoy reconectando, así que tengamos unos breves minutos de paciencia. Prometo que no nos vamos a extender más allá de nuestra tradicional hora y cuarto. Todos aquellos que tengan alguna pregunta o que quieran hacer algún comentario, por favor, tanto en el panel de preguntas y respuestas como en el del chat, serán más que bienvenidas. Y en breve, ahí está Carol nuevamente. Espero que nos escuches, Carol. Sí, ahora sí, Juan, perdón. Ahí Se está. cerró todo. No pasa nada. No te estamos viendo. Eso es todo. Mientras Dice tanto, que el ya sé que hospedador detuvo mi cámara. a ver, espérame un segundo. Sí. Puede ser que te tengo que volver a dar. Espérame, a ver. No hay problema. Ahí está. A ver. No importa que no esté la cámara, pero si te comparto la pantalla para... ¿Ahí ves la diapositiva? Sí, pero espérame bueno, sí. que quiero ver si hacer anfitrión. Ahí está, cambiar de anfitrión. Ya deberías estar en control de tu cámara. A ver, vamos a ver. Ahí está. Sí, ahí está. Perfecto. Bien. ¿Y ven la pantalla del PowerPoint? Vemos la pantalla del PowerPoint y estamos esperando el video cuando vos des el OK. Bueno, menos mal que el video es cortito. Muy bien. Buenísimo. Lástima que faltó el sonido. Tenemos unos 15 minutos para preguntas y comentarios de la audiencia, así que yo voy a trasladarte el primero, que es de Guillermo Serafini, que en realidad comparto plenamente.
más allá de darte las gracias por la presentación, Guillermo dice, excelente presentación, cuánta pasión por lo que haces, y realmente nos transmitiste un montón de pasión, así que gracias. Quiero decir lo siguiente, el Hospital Británico hoy cuenta con 800 doctores, 500 enfermeras y alrededor de 40.000 socios, como vos lo pusiste. Yo tengo una pregunta que sale, que en realidad uno podría decir, es una pregunta con información vieja, pero justamente me llamó la atención porque vos, los médicos y tus colegas fueron protagonistas durante la pandemia. Y en el año 2019, previo a la pandemia, en una interesante nota que no recuerdo si es al Buenos Aires Herald o al Buenos Aires Times, como se llama ahora, a un diario de habla inglesa, justamente salió un dato sumamente relevante y a la vez preocupante, ¿no? Que en el país habían 180.000 enfermeras, obviamente, y 50.000 en los próximos 3 años, o sea, a este año, iban a retirarse, iban a jubilarse. Había un proyecto ambicioso que entiendo que el hospital decidió ser parte de ese proyecto ambicioso para poder justamente mantener los números de enfermeros. ¿Qué pasó con eso? ¿En qué situación se está? ¿Qué sabés? ¿Qué nos podés contar al respecto? Bien, la situación de la enfermería a nivel mundial es crítico, ¿sí? Esto durante la pandemia lo leímos mucho, y el efecto del denominado burnout post-pandémico ha hecho que muchos trabajadores de la salud, no solo enfermeros, dejen la profesión, eso por un lado. Por otro lado, es una realidad lo que contás en números respecto de la cantidad de enfermeros que se van a jubilar. Y el desarrollo de la población todavía sufre de cierto detrimento de reconocimiento social, ¿sí? Entonces, no, si bien pasó que el año pasado de repente se inscribieron 200 enfermeros para empezar 200 alumnos para empezar primer año de la carrera, porque cuando charlabas con ellos te decían que habían visto mucha exposición de la enfermería valiosa, les parecía en la pandemia. Mucha gente le dice, pero mira, si vas a estudiar 5 o 6 años, porque hacer una licenciatura y una especialidad te puede llevar 5 o 7 años, ¿por qué no sos doctor? Entonces todavía está esta cuestión de la no comprensión del conocimiento profundo de la carrera, ¿sí? Ni que hablar de las diferencias salariales. Nosotros tenemos te diría, un 80% de los enfermeros que tienen pluriempleo. ¿Qué significa eso? Que trabajan en el hospital y que trabajan en otro lado, con la intención de lograr un salario, podríamos decir, digno, ¿sí? Y estamos hablando de un salario de una institución privada. Los hospitales públicos igual pagan muy bien sus sueldos, pero como los enfermeros trabajan turnos, ¿sí? De horas, no es como quizás, no sé, un médico que tiene un horario un poco más aperturado, entonces pueden trabajar en 2 y algunos hasta en 3 trabajos, ¿sí? Entonces, la situación es crítica. A nosotros nos cuesta muchísimo conseguir enfermeros. Y siempre decimos, tenemos una fábrica de pan, no debiéramos pasar hambre, ¿sí? Pero la realidad es que la oferta es muy grande y nuestros enfermeros graduados de acá eligen dónde trabajar. En cualquier país del mundo, salvo alguna limitación idiomática y con, no sé, ¿cómo se llama? Con reválidas más o menos de los títulos, pero eligen dónde trabajar. Con lo cual, tenemos que ser sumamente sabios y estratégicos en nuestra política de captación y retención, ¿sí? Porque fíjate la relación que vos mencionaste, 800 médicos, y que hoy son un poquitito más, 850, ponele, para casi 600 enfermeras. En un hospital donde vos tenés 260 camas, quienes están el 90% del tiempo con los pacientes son las enfermeras, ¿sí? El médico llega, hace una visita de diagnóstico, indica un tratamiento, habla con los familiares, está algunas horas y se va, no está 24/7 al lado del paciente como está la enfermería, ¿sí? Con lo cual, cuando yo estudiaba se hablaba de esta proyección que iba a pasar, que se iba a invertir la tasa de relación o el ratio de médicos por enfermeras, ¿no? Entonces, el hospital continúa trabajando
en la medida de las posibilidades, porque también, o sea, nadie es ajeno a las limitaciones financieras que venimos arrastrando en los últimos años, ¿sí? Totalmente. Con lo cual no es sencillo hacer grandes inversiones en este tema, ¿no? Por eso es que tratamos de fidelizarnos y de fortalecernos internamente en tratar de ser lo mejores que podemos con la menor inversión posible o a un costo racional, pero el menor posible, porque llega un punto que si no decís no te es factible, ¿sí? Es clarísimo y está muy bien, ¿no? Hacer el mejor uso de esa inversión que ya de por sí en todo el país es chica, sabemos un montón de problemas y desafíos que tienen, que no muchas veces sucede por el propio sector, sino también por las condicionantes que al sector le aparecen, por ejemplo, desde el Estado. Eso es clarísimo. Ahora, vos sabés que dijiste dos cuestiones que se enlazan justo con las dos preguntas breves que tengo, y le voy a dar la palabra a alguien si ya quieren ir poniendo alguna pregunta, si no, por supuesto que sigo yo. La primera pregunta es, me llamó la atención el hecho de tener una licenciatura en enfermería. Vos dijiste, bueno, pero hacer una licenciatura en enfermería y ser doctor, ¿por qué yo podría optar por ser licenciado en enfermero en vez de ser doctor? Esta es la primera pregunta que te quiero hacer. Y la segunda pregunta tiene más un rostro humano, porque es muy cierto lo que vos estás señalando desde el punto de vista y lo dijiste en tu exposición, de cómo comunicar algunas noticias malas, etcétera, etcétera, las tragedias que pasan en todos los hospitales, ¿no? Ahora, sin embargo, desde el punto de vista de paciente, y he sido paciente, el rostro humano, la calidez, no la da el doctor, y espero que no se me enojen los doctores, lo da el enfermero, sea el que sea. El enfermero se vuelve una parte vital en el acompañamiento al paciente. Esto es lo que me pasa, a mí me han operado alguna vez, y el doctor viene y te pregunta, che, ¿cómo andás? Que te anota todo, y va, pero el que te viene a ver a la noche, o si tenés alguna molestia, es el enfermero. ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Cómo trabajás vos como enfermera en tu carrera? En la carrera en la cual ya ahora tenés una responsabilidad académico. ¿Cómo trabajan la parte humana ustedes y por qué la licenciatura en enfermería? Bien. Si uno saliera a la vereda y le pregunta no sé, a 10 o 100 personas, vamos a ampliar la muestra, 100 personas, ¿qué le parece que hace una enfermera? Y yo cuando entré a estudiar confieso que no sabía lo que era ser enfermera, ¿sí? Me tiré y digo, gracias a Dios que me gustó y me apasionó, pero no sabía. ¿Qué es lo primero que surge? La enfermera con una jeringa, la señora mala, con cara de enojada, pidiendo silencio, y si lo quiero llevar a una ilustración más grosera, la enfermera con una chata en la mano, ¿sí? Eso es un poco lo que surge en el popular. El famoso Exacto, el claro. La enfermera con la crucecita, ¿no? Haciendo silencio. Y lo que se da, me parece, y lo fuimos aprendiendo con la formación posterior, es que son como dos profesiones distintas. A mí mi familia me ha dicho, o sea, yo en 30 años de profesión hice la licenciatura, creo que yo tengo 3 posgrados hechos, una maestría, un curso de project manager. Digo, ¿por qué estudiaste tanto para enfermería? Pero porque la necesidad de desarrollo que mencioné lo requiere. El médico, y acá que no creo que haya ni gente menos empática o más empática, viste que en enfermería también se decía, no, tenés que tener vocación. Y para ser médico también tenés que tener vocación. Y para ser nutricionista y para ser kinesiólogo también. Y me parece que la persona que mejor limpia el hospital también tiene una vocación, ¿sí? Entonces, no quisiera como estigmatizar como ciertos, viste, adjetivos que se le ponen a la enfermera, uy, qué vocación de servicio. A ver, he visto médicos llorar con el paciente y más empatía que esa no me surge. He visto psicólogos llorar con el paciente. Entonces, me parece que es la comprensión de que son profesiones distintas.
Ya hoy para decir que sos enfermero tenés que tener título de grado universitario, que es la licenciatura, ¿sí? ¿Y qué te da la licenciatura a diferencia de lo que yo tuve en los 3 años de carrera? Te da la especialidad de, o sea, el conocimiento de atención al paciente en cuidados críticos, ¿sí? Te da la primera introducción a la investigación, a la educación y a la administración y gestión en enfermería, ¿sí? Hoy yo te diría que, de hecho, yo Más integral. cuando acepté la invitación para pasar a la dirección de enfermería, primero dije que no, porque no tenía formación en el manejo del recurso humano y en la gestión y dirección, y después dije, bueno, me tengo que formar, y me formé, ¿sí? Porque no es que por ser buena enfermera en el área clínica vas a ser buena manejando la dotación hospitalaria y la visión de la enfermería, porque un poco el GPS hacia dónde querés ir y acompañar la misión y visión del hospital en la enfermería se va a dar desde la dirección de enfermería. Entonces no es solamente que seas muy buena cuidando al paciente operado, o muy buena hablando con la familia, muy buena comunicadora, muy buena en tener alerta rápida cuando el paciente se está complicando y te tenés que dar cuenta. Necesitas otras herramientas que tienen que ver con formación superior, ¿sí? Hoy hablábamos de otro tema y en la facultad no nos enseñaron, por ejemplo, a hacer cálculos de costos, ¿sí? Hacer un business case para ver qué me conviene más respecto de una medida a tomar en dotación. En la facultad no nos enseñaron comunicación difícil. ¿Cómo le digo yo al familiar que su esposo no salió del paro cardíaco y falleció? ¿Cómo le digo a la señora embarazada que el bebé que está gestando no tiene latidos? O el otro día revisábamos con un médico la atención después de un paro. ¿Cómo voy a acompañar al familiar que lo sacamos de la habitación mientras atendemos a ese familiar? ¿Cómo le digo a un profesional de mi equipo que lo tengo que despedir? ¿Sí? Entonces, esas son todas herramientas que adquirís en formaciones, nosotros decimos de post-básica, ¿sí? Si yo te mostrara nuestra matriz de educación en post-básica, tenés de todo, así como hay especialidades médicas, de la mayoría hay especialidades en enfermería. ¿Por qué? Porque adquieren las habilidades y competencias para poder abordar de mejor modo esa problemática, ¿sí? Entonces, esto es el porqué de la licenciatura. Y la licenciatura, o sea, yo cuando di el discurso a la graduada decía, también es el trampolín, es el inicio, ¿sí? Porque después, si querés educar, lo mejor que podés hacer es formarte en educación. O sea, las enfermeras hoy, y yo pasé por varias áreas, ¿no? Hice asistencial, hice docencia, hice investigación, hago investigación, estoy haciendo gestión. La amplitud de desarrollo, y esto lo decía nuestro director médico, que tenemos un nuevo director hace algunos meses, él viene del Reino Unido y del hemisferio norte, la amplitud ya ha mostrado que hay enfermeras que son CEOs de hospitales, ¿sí? ¿Esto es porque son genias? No, porque se han formado en lo que necesitas para conducir un Titanic, ¿sí? Adquirís y tenés una visión muy transversal del hospital, ¿no? O sea, como que comprendés la visión de todo el hospital, desde cómo se construye, cómo se opera, cómo se cocina, cómo se construye una morgue, cómo se mantiene, o sea, todo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, por eso es que es tan necesaria la especialización posterior. No sé si respondí la pregunta. No, muy bien, y me diste dos imágenes, la del Titanic, que uno tiene que tener que mirar que un hospital es justamente una embarcación de lo más sensible, porque nos lleva a nosotros. Realmente, qué gráfico y qué claro, digamos, el porqué de seguir una licenciatura. Tengo una última, voy a abusar de tu tiempo, y tengo una última pregunta y un comentario. Me llamó la atención que dijeras que usaras en la conversación esta, en tu presentación, la palabra estigma, eh, porque cuando ves y que te dan una propina y demás, como, en realidad me llamó la atención esa idea, ¿no? Vuelvo a lo mismo. La persona que está más cerca del paciente no es el médico, sino que es la enfermera, para bien o para mal, no quiero, pero en ningún momento es ese estigma, aunque sí reconozco que hay gente menos, justamente también ustedes son el front, en muchos hospitales son el, el- el- el-
es a la que el paciente va y se queja o maltrata cuando del otro lado no hay una respuesta, ¿no? Entonces, que hayas el uso de las palabras que has dado en esta tarde han sido para mí realmente reveladoras. Te quiero hacer una última pregunta porque es importante. Eh, el Hospital Británico en sí estuvo, hace poquito hizo una cena de recaudación de fondos justamente para este proyecto quirófano. Vimos el edificio, quería que nos contaras un poco más de qué se trata ese proyecto quirófano. Y te voy a hacer una pregunta más, ¿en qué los va a involucrar a ustedes profesionalmente? Y ahí apareció ya una pregunta de Guillermo Serafini, que te la sumo una vez que respondas esta pregunta y con esa voy a cerrar dándole la palabra a Alejandro de la Cámara. Bien, como les contaba, nuestros quirófanos son de la planta del 6º piso, es de cuando el hospital se mudó a esta sede algunos años más, ¿sí? O sea, tiene más de 30 años más. Entonces, nosotros no solamente necesitamos renovar la infraestructura edilicia. Cuando se inauguraron los quirófanos no se requerían los estándares, te voy a decir de qué, de iluminación, de ventilación, de manejo eléctrico para evitar quemaduras en los pacientes, de manejo ignífugo para evitar incendios que se requieren ahora, ¿sí? Hay hechos que fueron, yo les llamo los tipping points o los giros de bisagras en Argentina, ¿no? Cromañón cambió mucha estructura edilicia, ¿sí? Vino a poner muchas leyes y que cambió mucha estructura edilicia. Entonces, la realidad es que nuestros quirófanos que están funcionando, pero necesitamos poder crecer y modernizarlos para poder incluso hacer hasta cirugías más grandes, ¿sí? Antes no era habitual hacer 2 cirugías en simultáneo como separación de siameses, que te requería un quirófano de 70 metros cuadrados, por ejemplo. Te doy un número estimativo, no es exacto, ¿sí? No hacías trasplantes simultáneos donde precisabas una sala súper grande. Entonces necesitamos como avanzar en la infraestructura para ayornarnos a lo que queremos hacer, cirugía robótica, hacer simulación, hacer más docencia, donde, a ver, imagínate para los que vieron Grey's Anatomy, una sala donde vos tenés afuera todo un pabellón que puede mirar cómo está operando el profesor. Eso nuestros quirófanos no lo tenemos. Entonces, el proyecto lo que implica son los 6 quirófanos que están en el 6º piso, trasladarlos a este nuevo edificio y sumar 4 quirófanos más, aumentar una sala de hemodinamia. Hemodinamia lo que hace es en un punto reemplazar la cirugía cardíaca a cielo abierto. Antes para permeabilizarte una coronaria te tenían que abrir el pecho, hoy en algunos casos no se abre el pecho, te ponen un catéter que te abre un paragüitas y es un stent y te abrió la arteria, ¿sí? Y te evitas abrirte el pecho. Eso se hace en una sala de hemodinamia, entonces queremos crecer en la sala de hemodinamia. Lo que le da como vida productiva, y perdónenme que hable en términos productivos y financieros, pero lo que sostiene mucha de la actividad económica del hospital es la actividad quirúrgica. ¿Por qué? Porque hoy las cirugías son cada vez más mínimamente invasivas. Antes, para sacarte una vesícula, estabas 5 días internados con una sonda en la nariz, con un drenaje, con un acceso central. Hoy te vas a las pocas horas que te operaste, ¿sí? Entonces, eso que llamamos cirugía mayor ambulatoria, mucha cirugía que se hace en el día y te vas a tu casa y te recuperás sin riesgo en tu casa, no te requiere una cama de internación, sino quizás un lugar donde estés algunas horas, que puede ser primero en una cama y después en un sillón de recuperación. Eso le llamamos hospital quirúrgico de día, y eso va a estar en la avenida Caseros. La idea está ahí, hacer todo el circuito quirúrgico, desde el ingreso, la entrevista de admisión prequirúrgica, la entrevista educativa con la enfermera, todo el chequeo de papeles y controles de procesos que se hacen, consentimientos informados, revisión de profilaxis antitetánica, educación de cómo te preparás para la cirugía, todo en un mismo edificio, todo centralizado, ¿sí? Y lo otro que le ha pasado al hospital por la necesidad de crecimiento es que a veces los servicios los hemos descentralizado según el espacio físico que encontrás. Y eso hace que el uso de los recursos sea menos racional.
Es como si yo te dijera, bueno, en tu casa tenés 10 habitaciones y vas a cocinar en 5 habitaciones distintas. Entonces tenés que instalar 5 cocinas, 5 conexiones de gas, 5 piletas, 5 mesadas. Cuando vos centralizás todo en uno, no usás 5 esponjas, 5 detergentes, 5 cocineras. ¿Se entiende? Llévalo esto a la producción en salud. Entonces, la centralización de procesos que estaban antes diversificados, ¿sí? Obviamente que esto, como dije, no implica solamente edificio. Hoy creo que con la construcción de los edificios modernos, ni siquiera podría yo tirarme a juzgar que la parte edilicia sea lo más caro, porque para 10 quirófanos tenés que comprar instrumental. Para 10 quirófanos, y hoy estamos haciendo cerca de 1.600, 1.800 cirugías más, acá queremos aumentar nuestra producción quirúrgica, y tenés que, como si tuvieras un restaurante, tenés 10 mesas y querés poner 20, tenés que equiparlas, ¿sí? Con todo, ¿no? No solo con las mesas y las sillas y los manteles, sino con los mozos, con los cubiertos y la vajilla, ¿sí? Así que eso en parte responde a cómo te involucra, y vamos a tener que preparar toda la recuperación quirúrgica, todo el circuito quirúrgico, y hacer los cálculos necesarios para estimar qué dotación vamos a necesitar allí de todo. Enfermería, instrumentadoras, anestesistas, limpieza, todo, todo. Y te digo que hasta me parece que el chanchito más grande que va a haber que romper va a tener que ser para el instrumental quirúrgico. Les tiro así un dato: una sola cajita quirúrgica de traumatología, que es una cajita quirúrgica, puede salir arriba de 50.000 euros. ¿Sí? Con lo cual, o sea, la necesidad, la inversión es más que millonaria, ¿sí? Entonces ese es el desafío al que nos estamos enfrentando. ¿Mm? Y acá veo la pregunta de Guillermo. Ahí está, sí, te doy las preguntas, te las leo. Guillermo Serafini hace 2 preguntas. Uno, ¿cómo se puede revertir la subvaloración del rol del enfermero en relación con los médicos? Tiene que ver con las políticas de los ministerios de salud o los médicos y sus respectivas asociaciones profesionales, o simplemente por lo que dice Juan del título. Y agrega abajo cómo se evalúa el desempeño de los enfermeros. Y finalmente hay un comentario de Hugo Cifredi que dice que cuando él estuvo internado, realmente en quien tenía que confiar era en su enfermera de terapia intensiva, así que les tiene un gran respeto y te agradece por la interesante y profesional presentación. Así que con tus 2 preguntas, con esas 2 preguntas, con este comentario, cerramos nuestra sesión de hoy, sin antes dejarle la palabra a Alejandro de la Cámara, que va a ser el cierre formal. Así que somos todo oídos, y yo por mi parte te agradezco, salgo maravillado y informado, y siempre lo mejor que tiene esto es que uno aprende de múltiples cosas y se le abre la cabeza más que nada. Así que en buena hora. Carolina, te escuchamos. Gracias. Gracias, Hugo, por la valoración. Es impresionante escuchar las historias de las personas que han salido de terapia intensiva o que han pasado momentos difíciles. Es impresionante. Y lo más rico que nos llevamos es la buena experiencia. Yo cuando le hablo a nuestro equipo, le digo, cuida al otro como quisieras que te cuiden a vos. Esos principios de vida son marcadores, ¿no? Porque cuando nos logramos poner en el zapato del otro, no hay con qué darle a la calidad, ¿sí? Respecto de la pregunta de cómo cambiar esto, a ver, creo que va a ser un trabajo de semillita y de largo tiempo. La experiencia de los usuarios es un tema, ¿sí? Lo segundo es que nosotros en Argentina le llamamos el modelo médico hegemónico. Y cuando Juan decía esto de la propina, me venía a la mente, y espero que no se vea mal, ¿no? Pero ¿los pacientes le darían una propina al médico? Y uno dice, no, le regalamos una linda botella de vino, ¿no? O no sé, de lo que se te ocurra. Y yo he recibido regalos preciosos, ¿no? Pero creo que esto, a ver, ojo, hay mucha gente que acepta propinas, ¿no? Esto es muy celoso del hospital y fue de nuestra escuela. Yo lo marqué así como identificador, ¿sí? Tenía que ver quizás con que, yo el otro día alguien me dijo, no, pero es que las enfermeras ganan poco y quizás eso le ayuda. Puede ser, pero esta separación de, no, yo al médico no le daría una propina. A lo sumo, o sea, hay gente hoy que dona cosas para los servicios médicos o los hospitales.
y es distinto, ¿no? Entonces, me parece que tiene que ver todavía con el largo camino que tenemos que recorrer de reconocimiento social. Tiene que ver con, sí, con los niveles, y yo el ejemplo que le traje fue de lo que se conoció durante muchos años como la mejor escuela de enfermería del país. Entonces, las políticas de Estado y esta gran pelea que hay hoy a nivel político de la carrera profesional, muchas veces han ido en detrimento del reconocimiento de la profesión, ¿no? Entonces, no sé si tengo la respuesta final, sé lo que haría en nuestra institución y lo que me gustaría hacer con nuestro equipo de enfermeras para que continúe cambiando esa valoración social, ¿sí? Pero bueno, nuestro país es muy grande y ojalá podamos dejar legado a otros. Respecto a las evaluaciones de desempeño o evaluaciones de competencias y habilidades, existen distintas metodologías, depende del sector, ¿sí? Nosotros ponemos para cada año un objetivo, una planificación, y evaluamos a veces en forma teórica, a veces en forma práctica, en relaciones de situación real, los objetivos que pusimos para evaluar ese año, y tenemos evaluaciones de competencias y habilidades, o evaluaciones de desempeño. La evaluación de desempeño es un poquito más amplia porque tiene que ver hasta lo actitudinal, ¿sí? Entonces hay como distintas herramientas. Este año que iniciamos para nuestras enfermeras, para nuestras supervisoras, vamos a generar como una matriz de objetivos que van a tener que plantearse por su servicio, y de allí trabajar juntas en la planificación de cumplimiento de objetivos y planes de mejora. Así que un poco eso sería el resumen de cómo las evaluamos. Y para cerrar, millón de gracias por el espacio, se nos pasó un montón la hora, yo podría hablar 1000 horas de esto, perdónenme que me explayé tanto, pero espero que les haya sido útil y enriquecedor. Ahí estoy. Dame, antes de irte, que le quiero dar la palabra a Alejandro Campos, pero tiene un link distinto, así que dame un segundo. No hay problema, yo hay ningún que problema. Ya le estoy pasando la palabra, le estoy pasando el link a él para que él pueda poder hablar, porque yo no lo puedo tampoco habilitar, así que ahí estoy. Aprovecho y te coloqué, a ver si ahí ya le acabo de mandar por el link a Alejandro, espero que se pueda conectar en breve, si no me lo va a avisar por acá. No, quería comentarte, también llegó el agradecimiento de Guillermo Serafini, y también el Jeremy Simpson, que agradeció, muchas gracias, dijo muy, muy interesante, y gracias por la excelente presentación. Alejandro, espero que te puedas estar conectando a la sesión. Ahí va. A ver si lo tengo en breve con nosotros. A ver, ahí está escribiendo. Ahí está. Me está preguntando por dónde se lo mandé. Por mail al Bridgam, no se lo podía subir por el chat. Así que ya vamos a estar. Esperemos que se pueda conectar. Yo, la verdad que aprovecho 2 minutos y te robo los últimos 2 minutos para hacerte una pregunta más. ¿Cómo viviste en tu experiencia personal la pandemia del COVID? ¿Qué fue lo más desafiante, lo más agotador? ¿Por qué no se te produjo el burnout? Aunque me imagino que deben haber habido días que volviste a tu casa y dijiste, basta. Así que me voy a tomar la libertad de hacerte una pregunta un poco más personal. Quedamos medios chapitas. Vos sabés que cuando empezó la pandemia, o cuando empieza el reporte de casos en Buyán, porque ahí ya empieza mi accionar, yo estaba como coordinadora de las enfermeras en control de infecciones en el hospital, ¿sí?
control de infecciones es justamente evitar que los pacientes y el personal de salud adquiera en su acercamiento a la institución de salud una infección que no tenía cuando se acercó, ¿sí? Esto es tan simple como que un trabajador de salud no se pinche con la aguja de alguien que tiene HIV y se contagie, o que no se contagie COVID. Entonces, nosotros estábamos transitando la primera evaluación para Joint Commission, me acuerdo como si fuera ayer, terminó un 9 de diciembre, y el 9 de diciembre ya había noticias de que en Wuhan se había detectado un virus raro, zaraza, 10 de diciembre, alerta de OMS de un virus desconocido. Nosotros en epidemiología somos un tanto sobreexigentes, y ya ahí nos pusimos con mi jefatura a empezar a ver qué se conocía y empezar a armar planes de contingencia. ¿Por qué? Porque hoy con la hipercomunicación global que hay, si venía alguien que había estado en China, como tantos empresarios que tenemos, y de repente llegaba a estar contagiado y venía con algo raro, ¿cómo se preparaba la guardia o cómo nos preparábamos como institución para atender a ese paciente? ¿Sí? Aparte, la incertidumbre de lo desconocido genera mucho temor. Entonces, en ese contexto, entre el 10 y el 30 de diciembre preparamos todos los protocolos, empezamos a hacer los comunicados al hospital, nosotros tenemos un programa de enfermedades emergentes globales, y inauguramos el comité de crisis, y a medida que íbamos estudiando y sabiendo, empezamos a preparar todo. Nuestro CEO de aquel momento estaba en Europa y vuelve el 16 de diciembre y nos dice: ya tenemos todo el hospital preparado para saber cómo atender a estos pacientes. Y dijimos: todo el hospital no, tenemos la guardia preparada, estamos aprendiendo, ok, y ahí nos embarcamos. Y ahí empezaron nuestras jornadas laborales de, literalmente, Juan, 5 de la mañana, 5 o 6 de la mañana a 7, 8 de la noche, ¿sí? Porque veníamos muy temprano para preparar todo, y a medida que ibas preparando en esas instancias de simulación que te mostré a la gente cómo ponerse el EPP, cómo sacárselo, había que preparar qué pasa si hay que operar un paciente de urgencia y tiene COVID, qué pasa si viene una mamá embarazada que tiene que tener el parto y tiene COVID, qué pasa si nace un bebé neonatito con COVID, preparar todos los protocolos de atención y adaptarlos a COVID, ¿sí? Esto transitó todo el verano así que íbamos a cuenta contrarreloj, y en el mes de abril, el 16 de marzo, la Argentina cierra el país, ¿sí? Cierra los hospitales y dice: solo atención de urgencia. Se cerraron todos los centros periféricos, toda la atención ambulatoria, y solo queda la urgencia. Y empezamos a correr con los casos sospechosos en nuestro personal, por lo menos yo personalmente, desde control de infecciones, ¿qué teníamos que hacer? Recibir, si un enfermero decía: mirá, vine de tal lugar y tengo tal síntomas y creo que tiene COVID, era empezar a hacer esa evaluación, tratar de estudiarlo, o un paciente que estaba internado y a los 3 días de internado empezaba con síntomas compatibles con COVID y estaba con un familiar al lado que estaba sin barbijo, ahí no se usaba barbijo todavía. ¿Qué pasaba con el familiar, con el paciente que estaba al lado en la otra habitación, pero en cama compartida, el familiar? Bueno, y esas corridas nos llevaron a empezar a detectar, creo que nosotros detectamos el primer caso de neumonía por COVID de circulación autóctona en la Argentina. Como no había casos documentados, el ministerio no quería que lo testemos porque el paciente no venía del exterior, y nosotros decíamos: no viene del exterior, pero tiene todos los síntomas de COVID y probablemente haya circulación, porque cuando vos decís hoy hay 24.000 casos, en realidad tenés 24.000 por 10, porque 24.000 fueron los que documentaste. Tenés otros 10 veces más que no están testeados y que están contagiando, ¿sí? Entonces dijimos: ¿qué pasa si este es nuestro primer caso de circulación autóctona y no lo tenemos diagnosticado? Bueno, nos peleamos con, espero que no haya nada del ministerio acá, nos peleamos con el ministerio, lo testearon y era positivo para COVID, ¿sí? Pero esto no es culpa de nadie, vas aprendiendo en el camino, ¿está bien? Exacto. Contar hoy la historia desde el lunes es muy distinta, porque nosotros hoy, a 2 años después, si sabíamos cómo era la cosa, hubiésemos hecho muchas cosas distintas. Pero es muy fácil contarlo hoy. Entonces ya empezó a venir personal con que creía que se había contagiado, y claramente sí se había contagiado. Y como en ese momento todavía no se usaba barbijo, era empezar a llamar, y literalmente hasta las 2 o 3 de la mañana, porque los resultados de COVID salían a las 9 de la noche, a todas las personas que habían estado en contacto para ver si había que estudiarlas, aislarlas, hacer el reporte al ministerio, testear 40, 50 personas y ver cómo solventabas el servicio de salud porque tenías que seguir atendiendo. Entonces, creo que eso fueron los meses como más agotadores, ¿sí? Porque dormíamos 3 o 4 horas por día, ya no había día libre,
tuvimos que improvisar una guardia de COVID que sigue hasta hoy, porque sigue habiendo casos de COVID, con esas olas que van y vienen, ¿no? Después de la demanda, pero tuvimos que inaugurar una guardia de enfermería de COVID y hacer malabares la dirección de enfermería, que es nuestra matrona actual, yo todavía no la acompañaba a ella en la dirección. ¿Qué pasaba cuando se te enfermaban 20 enfermeros? ¿Cómo seguías atendiendo? Y la verdad que hay que sacarse el sombrero de cómo jamás se dejó de atender a nadie, aún con la merma de personal, ¿sí? Lo que pasa es que esa merma de personal no te es gratuita. Entonces, ¿cómo equilibrás para no cometer errores dando calidad y seguir atendiendo, ¿no? Pero bueno, la cosa salió bien. Como no había actividad ambulatoria y quirúrgica, se reasignó todo el personal y se reubicó, ¿sí? Como las sedes periféricas estaban cerradas, se reubicó todo ese personal y se tomó un personal adicional, que después de la primera hora se le dio de baja. Entonces, yo creo que fueron como meses muy exhaustivos. Ya después, a medida que fuimos viendo el comportamiento del virus, ya algunas cosas teniendo método te van saliendo un poco mejor. Vos sabés que si sospechás que es la vía respiratoria, haces tal cosa, o sea, no haces más la mímica del zapato, del spray, de sacarte toda la ropa, tirarla a lavar, te bañás y no saludas a nadie en tu casa, pero eso es contada desde el día lunes, ¿no? Entonces, lo que sí fue muy bueno es que evitó que tengamos esta situación de burnout, es que el hospital tuvo una respuesta muy rápida y nosotros de ser 3 personas en control de infecciones aumentamos el equipo a 5, ¿sí? De entrada. Primero para capacitar, seguro para ayudar a controlar, porque teníamos que hacer simulación. Llevas a alguien de la guardia a terapia intensiva, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo te sale? ¿Cómo te ayuda a desvestirte para que no te equivoques y te contagies? ¿Sí? Entonces, eso fue muy bueno y estuvimos presentes en absolutamente todos los turnos, todos los días del año. Entonces, la respuesta rápida del hospital para ayudarnos a ayornarnos en eso como que nos apaciguó un poco la posible voladura de cabeza, ¿sí? No fue sencillo. Yo te diría que nos quedamos con algunas cuestiones de agotamiento. Yo, por ejemplo, fuera del hospital no tolero el sonido del WhatsApp, ¿sí? Entonces en mi casa el teléfono está silenciado, porque no tenés tolerancia. Porque después empezaron los llamados por la vacuna, ¿sí? Bajaron los casos de COVID en el personal, pero empezaron todos los llamados por las vacunas, que teníamos que vacunar a todo el personal. Primero vacunábamos en el hospital. Entonces, hay cosas que te quedaron, la capacidad de concentración, de dispersión. Todavía no paramos esa cuestión de agotamiento, porque aparte en enfermería se suspendieron las vacaciones, ¿sí? Nosotros no nos fuimos de vacaciones, hay gente que hace 2 años que no se toma vacaciones. Entonces, justamente estamos canalizando como institución y en enfermería, bueno, ¿qué le está pasando a nuestra gente? ¿Sí? Paréntesis, voy a decir que yo creo que somos privilegiados en muchas cosas que no son casuales, pero nosotros no tuvimos ningún personal de salud suicidado, como sí pasó en otros lugares de la Argentina, por COVID, o sea, por la impotencia de saber cómo abordar la situación, ¿sí? Esto tiene que ver con la capacidad de respuesta que dio el hospital, que supimos cómo capacitar de entrada, que estuvimos acompañando siempre, que cuando hubo que dar licencias se dieron licencias. Hay hospitales donde la gente iba a trabajar enferma. Y lamentablemente hay historias muy tristes en Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, no es que fuimos genios. El antecedente, y esto que te digo del ADN institucional, de tener, o sea, el hospital es quien trae el primer plan de control de infecciones en la década del 70 con el doctor Stambulian. Esa experiencia puso cimientos más fuertes para estar preparados desde otro modo, ¿sí? Entonces creo que eso nos evitó situaciones muy críticas, pero hemos tenido compañeros, médicos y enfermeras en terapia intensiva y que no murieron de COVID. No tenemos un solo trabajador de salud muerto por COVID, ni por contagios afuera, ni por los poquitos contagios que hubo adentro. Entonces eso te fortalece, te da ánimo, ¿no? Pero no es la historia que pueden contar todos. Seguro. Bueno, gracias. Creo que era una pregunta más que necesaria, nuevamente. Gracias a Gracias, en ustedes. serio, gracias a vos por el trabajo. Parece tan lejano el COVID y sin embargo sigue estando ahí, Sí. sigue estando todavía entre nosotros. Alejandro, nos hemos pasado en tiempo, pero no quiero dejar de que cierres el año, escucharte tus palabras y que agradezcas y que cierres este ciclo tan bueno que fue del 2022 y vamos para el 2023. Alejandro, cuando gustes.
Gracias, Juan. No sé si me están escuchando, pues. Te estamos escuchando, no te estamos Bien. viendo. Ok. Bueno, ante todo, creo que la exposición de Carol era, como ella decía, para escucharla varias horas más. Ojalá hubiera algún productor de Netflix y haga Carol's Anatomy, y creo que tendría una muy buena audiencia. Porque seguramente esos Titanics que se manejan desde tu posición, Carol, y todo el personal involucrado, todo lo que se vive en un hospital, bueno, los que hemos tenido la oportunidad de visitarlo y recorrer los pasillos, uno ve, por un lado, el Hospital Británico en particular, la pulcritud, todo parece que está en su lugar, siempre el personal con el uniforme impecable, las sonrisas en la cara, o bueno, los gestos amables. La verdad es un placer visitar el Hospital Británico. Y bueno, respecto de nuestra Cámara, el Hospital Británico es una entidad fundadora de la Cámara de Comercio Argentino-Británica, ha sido un socio que ha estado siempre involucrado en el board de acá de la Cámara, tomando decisiones, aportando desde su perspectiva la orientación que debería tener la Cámara. Así que para nosotros es una entidad ejemplar y que es aún, por supuesto, más vieja que la Cámara, que ya también tiene más de 100 años. Bueno, yendo al ciclo en particular de UCEMA, la verdad que para nosotros también es un gran aporte lo que nos hace UCEMA para acercar y difundir lo que es toda la cultura británica en nuestra sociedad, porque por supuesto que desde el origen mismo de nuestro país, los británicos han estado formando parte de nuestra sociedad, y así es como que han dejado su legado en tantas obras de infraestructura, bueno, en todos los aspectos como el Hospital Británico o incluso en entidades deportivas que se han desarrollado, subsistido y bueno, y han sido protagonistas también de tantos eventos que ocurren en nuestro país. A lo largo de estos 2 años, UCEMA ha sido un vehículo para que podamos difundir todos estos vínculos que tenemos, tanto casos como el que hoy nos presentó Carol, como otros en donde hemos desarrollado desde los ferrocarriles hasta los pilotos que combatieron los pilotos argentinos en la Segunda Guerra, como aspectos deportivos, como que los futbolistas que están en el Reino Unido jugando, que han desarrollado sus carreras, el rugby, lo que ha resultado el rugby en la Argentina, bueno, un sinnúmero de aspectos comerciales, sociales, económicos. La verdad que es la pata que nos ha permitido no solamente hablar de comercio bilateral, sino también bueno, de difundir y hacer conocer todos los múltiples aspectos que han significado la cultura británica en la Argentina. Así que bueno, simplemente nuevamente agradecer tanto a Carol por una brillante exposición y aparte un placer escucharla por la pasión que uno nota en su exposición, y tantas anécdotas que tendría para compartirnos, pero que bueno, que este espacio no da, así que vamos a ver si conseguimos ese productor que haga, que haga la serie de Netflix. Vamos a hacer la visita, vamos a organizar la visita el año que viene hay que visitar el cementerio británico y hay que visitar el Hospital Británico. Al Entonces, británico, si hacemos la kermés les avisamos y si no exactamente. hacemos un té con scones.
Hecho. Tal cual. Así que bueno, te dejo, Juan, entonces el cierre y bueno, mil gracias y bueno, nos estaremos volviendo a encontrar en 2023. Gracias a todos y nos estamos volviendo a ver en el 2023. Felices fiestas y un muy feliz cierre del 2022 y arrancamos el 2023. Gracias, y un lujo este cierre. Adiós. Gracias, saludos. Chao, chao.